Continuamos en este tiempo con la lección 11, el pecado del cristiano. Hemos visto en las anteriores lecciones acerca de la caída del hombre, de las consecuencias del pecado, la noción y naturaleza del pecado, las dimensiones del mismo. Y ahora vamos a ver cómo es esta situación del pecado aún en nosotros, los cristianos. Por su naturaleza santa, hemos mencionado ya anteriormente que Dios rechaza el pecado. La misma palabra lo dice. Él aborrece y censura el pecado cometido por un creyente o alguien que no es creyente. Por ser un asunto de mucha importancia en la vida personal del cristiano y también en la parte de la consejería pastoral, vamos a tocar 3 puntos importantes: la gravedad del pecado del creyente, la triple lucha para no caer en el pecado y los efectos que produce el pecado. ¿Sí? En primer lugar, vamos a ver la gravedad del pecado del creyente. ¿Es grave el pecado del creyente? Hay 3 razones para afirmar que el pecado personal en un cristiano es más grave. En primer lugar, el creyente ha recibido la gracia de la iluminación divina. Es decir, debemos ser guiados por esa luz y caminar en santidad. Primera de Juan 1, del 5 al 7. Y vamos a leerlo, la palabra del Señor, este pasaje. Primera de Juan 1, 5 y 7. Dice la palabra del Señor: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí nos da una palabra en el que nos indica: Dios es luz, no hay tinieblas. Nos dice también que tenemos comunión con Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, si afirmamos que tenemos comunión con el Señor, y si andamos también al mismo tiempo en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, en primer punto, tenemos que dejarnos ser guiados por esa luz, dejarnos ser guiados por nuestro Señor, andar en esa luz del Señor y caminar en esa santidad del Señor. Y eso nos va a permitir, mientras nos despojemos de cada día, renunciar a esos deseos pecaminosos, a alejarnos del Señor y por el contrario acudir a Él en comunión, entonces vamos a parecernos más al Señor y también todo se va a ir acomodando. Acá dice, tenemos comunión unos con otros. ¿Bien? Entonces el Señor actúa de una manera muy especial cuando nos dejamos guiar por Él. Y tenemos comunión unos con otros y también la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos resalta esta parte importante, nos limpia de todo pecado. Tenemos que cada día anhelar andar en la luz, andar en nuestro Señor Jesús. Estamos rodeados de tinieblas, ¿sí?
pero nosotros no andamos en tinieblas, no es una costumbre de vida andar en esas tinieblas, caminar en esas tinieblas, dejarse llevar por esas tinieblas, sino por el contrario, dejarnos guiar por el que está en luz, por el Dios Todopoderoso, el que nos limpia cada día de todo nuestro pecado. Esa luz nos ilumina en todo momento los ojos del corazón para que nos percatemos de nuestras faltas. Efesios 1:18 nos indica: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Qué importante, qué trascendental para nuestra vida poder nosotros dejarnos ser alumbrados los ojos de nuestros pensamientos, es decir, abrirnos nosotros mismos, entregar todo lo que hay en nuestra mente, en los pensamientos que podamos tener, que esa mente sea direccionada por el Señor, que sea abierto esos ojos a la esperanza del Señor, en el quien nos ha llamado. Y mientras abramos nuestros ojos espirituales y estemos con el que nos ha llamado, vamos a ser partícipes de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa herencia maravillosa que nos está aguardando en la patria celestial, en una morada eterna. Y abrir nuestros ojos, alumbrar los ojos, dar luz a nuestros ojos, es para que podamos ver y escudriñar lo que hay en nuestro entendimiento, lo que hay en nuestra mente, que podamos anhelar acercarnos al Señor para que Él nos haga percatar, nos haga dar cuenta de cómo son nuestros pensamientos. Lo más profundo de ellos el Señor lo conoce. Y vamos a ir viendo que en Primera de Juan, también lo que hemos ido leyendo anteriormente, hemos ido leyendo el versículo el capítulo 1, el versículo 5 al 7, y el 7 sobre todo nos remarca: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si continuamos leyendo, el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y el 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es importante darnos cuenta que no podemos esconder nuestro pecado ante Dios. La luz alumbra en medio de cualquier tiniebla, aunque sea una luz tan pequeñita. Y más aún, la luz gloriosa de nuestro Señor alumbra y nos hace ver, nos hace entender que no podemos decir no hemos pecado. No podemos decir ninguno de nosotros no tenemos pecado, porque nos estaríamos engañando nosotros mismos, estaríamos mintiendo. En cambio, la actitud que sí debemos tener es confesar nuestros pecados. Hemos recibido gracia por medio del Señor, por medio de la luz de Cristo, y que nosotros en esa gracia y misericordia podemos confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No podemos decir que el Señor miente, no podemos decir no hay pecado. Él lo conoce todo. Y no podemos decir esto no es considerado pecado cuando el Señor está hablando a lo más profundo de nuestro corazón y diciéndonos eso que estás haciendo es pecado. Y si decimos que, si negamos esta realidad, si negamos nuestro pecado, dice su palabra no está en nosotros. Entonces, queremos estar en su palabra, queremos ser del Señor, tenemos que tener esa disposición de confesar nuestros pecados, decirle al Señor, sí, hice mal. El Señor conoce, ¿cierto? Pero de nuestra boca tiene que salir esta confesión y este arrepentimiento. En segundo punto, acerca de la gravedad del pecado del creyente, es que el creyente es partícipe de la naturaleza divina. El apóstol Pedro declara que somos participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Y que por este motivo debemos nosotros vivir como corresponde a un hijo de Dios, a una hija de Dios, alejados de la corrupción y el pecado, alejarnos de aquello que nos hace pecar. Recordamos que somos participantes de esta naturaleza divina que en 2 de Pedro 1:4 nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos que huir. Si vivimos en el mundo, somos en este mundo, en este planeta Tierra, pero no debemos ser parte del sistema del mundo, de los pecados, de dejarse llevar por un pensamiento erróneo, por solamente satisfacer sus propios deseos. No, por el contrario, nosotros somos participantes de esta naturaleza divina y hemos huido de esa corrupción. Y cada día hay esa oportunidad de poder huir de la corrupción que hay en el mundo. Y parecernos más al Señor. Es cierto que Dios perdona nuestros pecados, pero no por eso deja de ser el pecado del creyente algo grave, algo que atenta, ¿no? Contra la santidad de Dios. Vamos a ir a Primera de Juan 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nosotros tenemos la bendición de poder acercarnos al Señor, de que en medio de las fallas del pecado tenemos al Señor de nuestro lado y que Él es el que nos redime. Él es el que dio el pago en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. El tercer punto de la gravedad
el pecado del creyente es que según la enseñanza paulina, somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y vamos a ir a Primera de Corintios 6:19, que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? A la luz de 1 Corintios 6:19, hay dos razones para mantener en santidad nuestro cuerpo. Es morada del Espíritu y ha sido comprado por Cristo. ¿Qué sucede cuando uno no acepta o no entrega su vida a Cristo o rechaza al Señor? No acepta el gobierno de Dios. En cambio, cuando uno llega al Señor, el Señor nos indica que venimos a ser morada del Espíritu Santo y que también hemos sido comprados por Cristo. Ya todo nuestro ser no es nuestro. No podemos nosotros hacer lo que bien se nos antoje y alejarnos de esa gracia salvadora, sino por el contrario, alegrarnos de esa salvación tan grande. Por lo tanto, el creyente no puede hacer con él lo que le venga en gana, sino lo que Cristo desea, lo que el Espíritu demanda, lo que esté en la voluntad del Señor. Podemos dejarnos llevar por lo que creemos aparentemente que no es pecado. Si sabemos, tenemos conciencia de que lo que estamos haciendo no está correcto ante los ojos del Señor, debemos acordarnos que ya no somos nuestros, somos de aquel que nos compró. Hay una triple lucha del cristiano. El cristiano va a luchar con el mundo, la carne y Satanás. En el primer punto, el mundo. La lucha no es con el mundo físico, no es con el planeta Tierra en el cual vivimos. Sino con el sistema de vida que rige este mundo y que se revela contra Dios. Su estilo de vida, sus diversiones, sus placeres incitan, atraen y persiguen al creyente hasta arrastrarlo y someterlo en este sistema mundanal implantado por Satanás. Entonces nosotros tenemos que pedir ayuda al Señor para no ser arrastrados y sometidos por un sistema contrario al Señor. Es importante señalar que en este sistema del mundo, en este sistema pecaminoso, no se le da el respeto reverente a Dios. Hay personas que hablan, critican, censuran, insultan a las personas que tienen fe en el Señor y hasta insultan a Dios mismo. Es muy lamentable. Y
sus estilos de vida, sus diversiones, sus placeres, están totalmente alejados de la voluntad de Dios y que lamentablemente mueven a los cristianos, le ofrecen a los cristianos también participar del mismo sistema. Entonces, tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos, en donde estamos, con quién nos rodeamos, porque esos estilos de vida, esas maneras, nos van a influenciar si es que nosotros no las influenciamos, si es que nosotros no somos influencia en este sistema pecaminoso, si no nos levantamos en contra de este sistema pecaminoso, va a ser más fácil que el sistema nos amarre a sí mismos, al sistema mismo, y que nos aleje creyendo como un espejismo que es lo mejor, que todos lo hacen, que no es tan malo, ese tipo de pensamiento. Por ello, es importante que el creyente debe estar capacitado para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo santo y lo que se revela contra Dios. No debe confundir lo que es lícito o no es lícito. La misma escritura indica que el cristiano puede vencer, sí, puede vencer ese sistema, puede vencer el mundo. El Hijo de Dios no solamente posee fuerzas para vencer al mundo, sino que por el hecho de creer ya ha conseguido realmente la victoria. La clave es que nosotros podamos dejar que el Señor mismo trabaje en nuestras vidas y nos dé la fortaleza para vencer. Nos enseñe cómo luchar cada día, no con armas físicas, no con nuestras palabras, sino de la manera que el Señor lo haría. Primera de Juan 5:4 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hemos vencido. ¿Ven? Hemos vencido. El versículo 5, primera de Juan 5, remarca: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si nosotros creemos en Él, cada día podemos pedirle que Él nos ayude a vencer, que Él nos ayude a vencer. Hemos creído en el Hijo de Dios, hemos creído en Jesucristo, y ahora nos anclamos en Él, nos tomamos de Él y le decimos: Señor, ayúdame a vencer, ayúdame a vencer.
Otra lucha importante del cristiano es la carne, es decir, nuestro mismo cuerpo. Es la parte vital de nuestro ser. Como resultado de la corrupción introducida por el pecado, se halla en constante rebeldía contra él. Nuestro cuerpo, nuestra alma, se halla en constante conflicto, en rebeldía. Aún el hombre regenerado está afectado por este conflicto, pero en menor grado. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sigue habiendo este conflicto con los deseos, los pensamientos, todo lo que es parte de la persona. Y acá hay una breve reflexión que se hace el mismo apóstol, indicando que en él no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En este texto, entonces, entendemos de que siempre va a haber continuar esta lucha, pero que tenemos que acudir al Señor para que sea morando una persona con una actitud de bien más adecuada. El texto continúa, dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, hay una intención, pero esta intención se desvía y al final no hago lo que debo hacer. Tengamos cuidado que cosas, situaciones, personas nos alejen y que dejemos de hacer lo que habíamos nosotros planificado, pensado. Gálatas 5:16 al 17 nos dice de la siguiente manera: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El apóstol está escribiendo a los Gálatas que tengan cuidado de las actitudes que tienen entre ellos mismos, si están amando mutuamente, están amando a su prójimo o no lo están haciendo.
qué importante es que dice aquí: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No podemos decir que en un momento hay un deseo de este sistema y que al mismo tiempo estamos diciendo que estamos en comunión con Dios. No es posible, ¿no? Sin embargo, este poder es contrarrestado por la permanente comunión con Dios y obediencia a su palabra. Pero este conflicto no es destruido del todo hasta el final de esta vida. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a través del sacrificio del Señor Jesucristo, nuestro Dios. Podemos ser justificados del pecado. Podemos tener una esperanza gloriosa de una vida con Él. Importante. La tercera lucha del cristiano es contra el enemigo mismo, Satanás. Es el principal antagonista de Dios y el hombre. Está en contra de la voluntad de Dios para con el hombre. Es nuestro enemigo. Y la actividad del enemigo es amplia y destructiva. En el caso de las personas que no conocen al Señor, ellos están controlados plenamente por el enemigo y él gobierna sobre ellos por medio del sistema pecaminoso del mundo. Vamos a ir a 2 de Corintios 4:3-4. Pero si nuestro evangelio, dice 2 de Corintios 4:3, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Dice aquí: el Dios de este siglo cegó el entendimiento, esta capacidad de pensamiento, de comprender qué es lo que ocurre. Y dice cegó, para que no resplandezca, para que no se acercaran a la luz, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo quiere alejarnos de la luz,
pero aún mientras que nos aleja de la luz, o quiere alejarnos de la luz, o quiso, mejor dicho, alejarnos de la luz cuando aún no estábamos con el Señor, aún en medio de este plan que tenía contra nosotros, el Señor permitió que resplandeciera la luz del Evangelio, la gloria de Cristo. El enemigo cegó a las personas, pero aún en medio de esta ceguera espiritual, el Señor sigue comisionando personas, a través de ellas hablar a la persona que está enceguecida, y en algún momento, por medio de la obra del Espíritu Santo, van a poder abrir sus ojos, van a poder darse cuenta que el enemigo no le está ofreciendo lo mejor, al contrario, lo peor. En Efesios 2:2 nos indica: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es importante que nosotros podamos analizar el texto y darnos cuenta que el enemigo opera en los hijos de desobediencia. Entonces, no es una oferta correcta, ¿no? Sino por el contrario, está buscando hacer daño a las personas. Colosenses 1:13. Dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tenemos otra ciudadanía cuando estamos con el Señor. Y el Señor nos cubre y nos libra de la potestad de las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Qué bendición, ¿verdad? Que podamos ser reconocidos por el Padre. Y que este dato muy importante que nos dice acá, en cuanto a los creyentes, Satanás entra en conflicto con ellos, los tienta, busca corromperlos, destruye su testimonio y aún su vida física. Primera de Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En este versículo de 1 de Corintios 5:5 tenemos algo importante aquí.
el enemigo puede generar tanto desorden, tanto conflicto, aún para destruir, ¿no?, el alma, el cuerpo, el pensamiento, correcto. Sin embargo, el Señor le da una oportunidad y otra vez de poder ser salvo en el día del Señor Jesús. El Señor no busca destruirnos, sino por el contrario, nos busca salvar, nos busca para salvarnos. Efesios 6, 11 al 18. Vamos a leer Efesios 6, 11. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y aquí nos dice acerca de la armadura: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Importante es que estemos armados. Necesitamos revestirnos de toda la armadura de Dios para contrarrestar cualquier ataque del enemigo. Y vamos también a leer 1 de Juan 5:16. Acerca de la restauración. Nos habla acerca de la restauración. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos acerca de nuestros hermanos, tanto físicos, biológicos como espirituales. Y debemos orar por ellos. Debemos clamar al Señor por sus vidas. ¿Bien? Entonces nos revestimos de la armadura de Dios. Nos tomamos del Señor, Dios Todopoderoso. Efectos del pecado en la vida personal del creyente. ¿Qué efectos tiene el pecado en la vida personal del creyente? ¿Qué produce? Pérdida de luz, ¿sí? Pérdida de gozo, pérdida de paz. ¿Sí? En primer lugar, pérdida de luz.
que va a ocasionar posibles tropiezos en la vida cotidiana. Todo pecado provoca oscurecimiento en nuestra mente. Por consiguiente, nos hace andar en tinieblas. Y andar en tinieblas es vivir en el error y en el pecado. No queremos perder la luz. No queremos perder la luz y andar en tinieblas. Y vamos a ir a Juan 8:12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué importante es que nosotros podamos aceptar, decir: amén, Señor, quiero cada día me alumbres con tu luz. No quiero andar en tinieblas, sino quiero andar en esa luz de vida. Debemos acercarnos al Señor con un corazón arrepentido, con un deseo de ser guiados por Él. No continuar viviendo en el error, en el pecado, sino por el contrario, tomarnos más de su mano. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hemos comentado un poco antes el texto, pero aquí nos dice, si seguimos como se dice la palabra escarbando, podemos ver aquí algo importante. No podemos estar en una condición de andar en tinieblas, tener personas, cosas, situaciones que nos atan a no podemos dejarnos ser atados por la mentira. No tenemos que dejar que el pecado nos ate y nos inmovilice. ¿No? Y no podemos dejar que nuestra misma mentira, ¿no?, de engañarnos a nosotros mismos, nos aleje de la verdad. Y en primera de Juan 2:10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Una muestra de que estamos en luz es el amor los unos a los otros, el respeto, la consideración, todo lo opuesto al pecado, en hacer daño a alguien, en hablar de una manera incorrecta. Así es que estamos retados a amarnos los unos a los otros, a permanecer en la luz, a permanecer en Jesús. En Él no hay tropiezo, en Él no hay error, no hay una variación.
Otro de los efectos del pecado en la vida personal del creyente es la pérdida de gozo. El amor y el gozo van juntos. Hemos visto que uno de los puntos importantes era mostrar amor, y de esa manera sabemos que Dios está ahí presente. Pero otro es el gozo, y van juntos, pues son fruto del Espíritu Santo. Hemos leído Gálatas 5:22, que nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Parte de este fruto es el amor y el gozo, van juntos. Son fruto del Espíritu Santo. Y qué importante es que vayan juntos, qué importante es que no se pierda el gozo, que no se pierda esta alegría, que no veamos solamente nos enfoquemos en las circunstancias y dejar que esto nos arrastre, sino depositemos todo en las manos del Señor. No es sencillo, no es fácil. Podemos en algún momento sentirnos cansados, tristes y hasta perder el gozo, ¿no? Pero tenemos que volver al Señor, decir: Señor, ayuda a ser más como tú. Cuando el amor pierde su perfección y la comunión con Dios se debilita, entonces hay pérdida de gozo en la vida del creyente. Vamos a ir a Salmo 51:12. Dice la palabra del Señor: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Que ese gozo de ser salvos por Él esté en nosotros. Y si en algún momento, ¿no?, pecamos, nos alejamos de esa gracia salvadora del Señor, podamos volver a Él y decir: he perdido el gozo, Señor, ya no tengo gozo, me he dejado absorber por todo lo que me está rodeando, por todo lo que está sucediendo, que me absorbe, y no, no puedo ver más allá de lo que está ocurriendo. Pero quiero otra vez estar en ese gozo tuyo, estar contento en ti, descansar en ti, Señor. ¿Ven? Y vamos a ir a Juan 15:11, que dice la palabra: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Bien? ¿Y de qué está hablando en este texto? Dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nos habla aquí acerca del amor del Señor y cómo estar en comunión con Dios, cómo estar en ese amor fraternal y cómo Él nos ama de una manera especial, y cómo también nos anima a mantener ese gozo y también expresa ese gozo el apóstol Juan. ¿Eh? Vamos a ir también a Primera de Juan 1, 3 al 7.
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué tremendo que nos dice el apóstol, o nuevamente, lo que hemos oído o lo que hemos visto, nos anunciamos. Esta es la palabra del Señor, es el anuncio del Evangelio, es el anuncio de las buenas nuevas. Les anunciamos, tenemos que tener esa comunión unos con otros y que en esta comunión también tanto el amor al prójimo como el amor a Dios debe estar presente. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y al saber que tenemos esta comunión con el Padre, al saber que mediante Él podemos tener la salvación para nuestras almas, nuestro gozo es cumplido. ¿Sí? Otro efecto del pecado es la pérdida de la paz. El que ofende a Dios no puede disfrutar de una paz plena mientras no se arrepienta y confiese su pecado ante el Señor. ¿Qué pasa? Muchas veces, ¿no? Como hemos visto en los anteriores versículos, la persona tiene quizás mucho orgullo, ¿no? Y no quiere arrepentirse. Y no quiere reconocer que ha pecado. Entonces no disfruta de esa paz plena. Vamos a ir a Primera de Juan. Tres, 18 al 21. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende y confianza tenemos en Dios. Qué importante es aquí saber de que nuestro enfoque es amar como Él ama. Dice, no de lengua, no de boca para afuera, mejor dicho, sino de hecho y en verdad. Uno, vamos a identificar que algo anda mal en nosotros cuando dice nuestro corazón nos reprende, pero mayor que nuestro corazón es que el Señor mismo nos haga ver en qué estamos mal. Él sabe todas las cosas, Él conoce lo más interno de nosotros. Y dice, si es que no hay esta reprensión, confianza tenemos en Dios. Pero si algo habla el Señor a nuestro corazón y nos está haciendo ver que ese pecado, esa situación es la causa que nosotros
perdamos la paz, entonces podamos decir, Señor, aquí vengo. Sé que te he fallado, pero quiero volver a conectarme contigo. El remedio contra el pecado para el creyente. La Escritura enseña explícitamente que el único remedio contra el pecado, sea creyente o no creyente, es la sangre de Jesucristo derramada por nosotros en la cruz del Calvario. El perdón que Dios nos otorga depende mucho de cómo vamos nosotros a acercarnos a Él, con un verdadero arrepentimiento, ¿no? A eso se refiere, con un verdadero arrepentimiento. No solamente, ¿no?, con una confesión, ¿no?, con un aspecto de decir que me siento mal por lo que he hecho, ¿no?, sino con un genuino arrepentimiento que es cambio, que es transformación. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que decir lo que hicimos mal, tenemos que reconocer que hemos fallado. No podemos ocultar nuestro pecado. Para confesar el pecado es necesario reconocerlo con humildad y abandonar su práctica. Esto es el arrepentimiento, porque no solamente se queda en una confesión, en decir hice mal, sino en un abandono de este pecado, que nos obstaculiza nuestro crecimiento en todo aspecto, como hemos visto. Primera de Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Tremendo. Tremenda es la palabra del Señor. Dice alguien, usted que va a tomar la cena del Señor, analícese a sí mismo, vea en qué ha fallado al Señor, arrepiéntase, porque no puede estar sin discernir, sin darse cuenta de lo que el Señor obra en su vida y de lo que el Señor le está hablando a usted que debe dejar. Si hace esto, si no acepta, si no analiza y no pide al Señor que le dé este discernimiento, juicio va para sí mismo, come y bebe para sí, dice, y que por esta cosa, por una persona que no admite su pecado, no lo confiesa, no hace este cambio, hay muchos enfermos, dice, debilitados y aún muertos. Terrible. Por eso dice acá al final en el 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pedir al Señor, Padre, analízame lo más interno de mi corazón, hazme ver que te he fallado y hazme confesar que hice mal y hazme modificar este comportamiento, esta conducta. Dios les bendiga mucho, amados hermanos y hermanas.